con nuestro estudio. ¿Qué estamos estudiando? Santiago, muy bien. Miren, vamos a comenzar el capítulo 4 y créanme que no es fácil como predicador estudiar de esta manera. A lo mejor lo sencillo es que el Señor pone el tema, ya no tengo que preocuparme por el tema. Realmente de esta forma, pues el Señor va poniendo el tema, pero luego nos pone temas bien complicados. En el capítulo 3, por ejemplo, estábamos hablando de la lengua y Santiago inclusive nos da la recomendación de que no haya o que no se hagan muchos maestros sabiendo que recibirán mayor condenación, dice. Y es un mensaje directo para los que enseñamos. Es un mensaje directo para los que compartimos la palabra, para los que estamos aquí al frente. Y bueno, pues a veces vemos estos temas y podríamos saltárnoslo, ¿no? Y decir, esto para otra ocasión. De esto no se hace películas, de esto no se hace miniseries ni cosas así. A lo mejor es de los pasajes que menos predicaciones ha inspirado, pero cuando tenemos ese compromiso de estar explicando, exponiendo la palabra verso por verso, pues no podemos hacer a un lado este tema. Y es un tema muy importante. Y la verdad es que Santiago, así como lo ven con sus 5 capitulitos ahí en la Biblia, pega fuerte. De repente tira unos ganchos que te quedas sin aire. Y si no, lo van a ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces, hoy Santiago nos va a hablar de los conflictos. Conflictos que él menciona están fuera de aquí, o no están fuera de aquí, más bien, pero tampoco los identifica que estén dentro de la congregación. Entonces, bueno, son conflictos que Santiago identifica que se producen dentro de nuestro corazón. Está más cañón, porque si hay conflictos, si hay problemas en nuestro corazón, a donde nos movamos, vamos a llevar esos conflictos, ¿sí? Si estás en la calle, si estás en otra congregación, si estás en tu casa, donde quiera que estés, eso se produce dentro de ti. Entonces vean qué importante es que nosotros comprendamos la raíz de lo que genera los conflictos, las guerras. Ahora, nos va a hablar también de la verdadera guerra, de donde nacen los pleitos, las disputas, las mentiras, el chisme. Tiene que ver todo esto con una guerra interior, con una lucha que está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos en el capítulo 3 del uso de nuestra lengua, revela claramente lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nuestro interior. Entonces, en esta porción, Santiago va a hacer un contraste para llevarnos a ver si somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Si somos amigos de Dios, él asegura que somos enemigos del mundo. ¿Sí? Eso está bien definido por él. No tiene duda. Es un argumento sólido y fuerte. Si somos amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Y no estoy hablando de ese mundo donde tú puedes cuidar el planeta y puedes tener un comportamiento ecologista. No, estoy hablando de la filosofía del mundo, de las ideas del mundo, de toda esa filosofía que va en contra de la palabra de Dios, en contra de los propósitos de Dios. Entonces, es una clara guerra porque va en contra de Dios mismo. Entonces, si somos amigos de Dios, pues debemos tener bien claro que no estamos de acuerdo
con las ideas del mundo y por lo tanto somos enemigos del mundo. Y mis acciones, mi comportamiento, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de decidir, mi forma de amar a Cristo es lo que va realmente a identificarme como alguien que ama a Dios y que no ama al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿están listos para el capítulo 4? Esto es solamente pues, un adelantito de lo poquito que vamos a ver el día de hoy. Vamos a avanzar hasta el versículo 10. Y la verdad es que no podemos empezar y no podemos avanzar si no lo ponemos en las manos del Señor. Entonces yo les pido, por favor, hoy me siento un poquito mal del estómago y luego se me ocurrió la gran idea, llegó el de los tamales y dije un arrocito, porque mi esposa me da siempre que me siento mal del estómago arroz, pero con agua. Y yo me lo tomé con leche y santo Dios. Cualquier cosa, hermano Chucho, nada más le voy a hacer así. Y me dejan libre el pasillo si son tan amables. Bendito Padre, tú eres bueno, Señor, con nosotros. Y nadie más que tú conoce nuestro interior. Y sabes, Padre, sabes perfectamente cuántas cosas hay en nuestro interior que nos tienen en problemas, que nos tienen peleando, que nos tienen discutiendo, que nos tienen con amargura, que nos tienen inconformes, que nos tienen, Señor, mal unos con otros. Y de eso, Señor, quiero rogarte en el nombre de tu Hijo Jesús, que traigas una limpieza, que traigas un consuelo, que traigas a nuestro corazón paz y armonía. Que produzca tu palabra en nosotros temor, temor de ti, temor de hacer lo malo, temor de ir en contra de otro. Háblanos, Señor, háblanos, te lo ruego, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme, capítulo 4 de Santiago. Dice así los primeros 3 versículos. ¿Qué es lo que causa? Y empieza con una pregunta. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, dice Santiago. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. 3 versículos que hacen un análisis de dónde vienen realmente las guerras. No solo en la iglesia, no solo en la casa. ¿Por qué hay 2 países que se están peleando? Y ahorita están bien informados, ¿no? De lo que hay en Ucrania y Rusia. Y todos entendemos ya, por toda la explicación que nos dieron los medios, pues que desde la Segunda Guerra Mundial, Ucrania se separó de los países que conformaban la Rusia de ese entonces. Y entonces, a partir de allí, este país es libre de decidir si se une, por ejemplo, a los países de la OTAN. Son como 50 países. Y esos 50 países se unieron con un propósito. Si algún país piensa atacar a uno de esos 50, los 50 dicen, a ver, aquí estamos sus cuates, ¿qué onda? ¿Qué traes contra nosotros? Entonces hay una alianza, una unión. Y por consiguiente, pueden poner en cada país que está en la OTAN, cualquier país puede poner en esos países armamento. Puede instalar allí armamento. Y entonces Ucrania está al ladito de Rusia. Y entonces hay un interés
de poder estar allí cerca, ¿no? Pero eso dicen los medios de comunicación. Pero lo que dice Santiago es, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el interior de esos presidentes, de esos mandatarios? ¿Qué es lo que realmente quieren? Más poder, más control, más dominio, ¿sí? ¿Cómo va a ser posible que se ponga aquí, al lado mío, Estados Unidos? ¿Sí? Y entonces no lo van a permitir. Y Estados Unidos dice, no, claro que sí, se están manchando con Ucrania. Y vamos a ponernos ahí. Y vamos a vencerlos. Les estoy dando mi versión. A lo mejor no están así, ¿no? Pero lo que sí sé es que Santiago dice que provienen de los asuntos internos del corazón, de la envidia, del egoísmo. Allí se produce todo eso. El rencor, la amargura, el odio. ¿Dónde se producen? Acá adentro, ¿sí? Cuando tienes un resentimiento contra alguien, cuando odias a alguien, es que tu corazón se ha endurecido. Entonces, los conflictos, las disputas entre creyentes siempre van a ser dañinas y entre no creyentes también. ¿Están de acuerdo? Siempre que hay, simplemente piénsenlo así. Imagínense a un vecino con el que simplemente no pueden llegar a un acuerdo. Y entonces este hombre o esta mujer siempre genera conflictos, nunca está de acuerdo, nunca coopera, nunca, siempre va en contra de las ideas que tienen los demás lo están haciendo con la intención de vivir mejor, de tener seguridad, de tener protección, X y Y. Pero hay uno que siempre está discutiendo, siempre está inconforme, siempre está peleando, siempre está señalando, nada le parece, nada le gusta. Y Santiago dice, esas rencillas son producto de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Nos enojamos y peleamos porque tenemos un corazón roto, una condición de pecado. Tú eres de esas personas, y tú eres de esos miembros de la familia que no llegan a acuerdos, que siempre ve las cosas de una manera completamente diferente, que no pueden convencerte de nada. Revísate, revisémonos. ¿Sí? Es un asunto que tiene el mismo origen. Y ese origen es el egoísmo y es el orgullo. ¿Y qué es lo que realmente desea nuestro corazón? Bueno, dice aquí que deseamos lo que no tenemos. Entonces algunos podemos desear más bienes, más dinero, un mejor nivel social. Y miren, no está mal en un momento dado desear tener un buen empleo, desear tener una mejor estabilidad económica, desear tener un buen trabajo. ¿Qué tiene de malo eso? Lo malo está lo que haces para conseguirlo, ¿a costa de qué? Y te mueves y luchas y peleas y discutes hasta que no quieras tener eso que tanto anhelas. Ese es el problema, ¿sí? Y otros, pues quieren más reconocimiento, ¿sí? Quieren más poder, quieren más control. Y entonces cuando nos empecinamos en satisfacer esos deseos, cuando simplemente no puedes vivir en paz porque tienes que lograr eso que te propusiste, caray. Entonces ahí necesitamos entender que vivimos en un mundo roto, en un mundo de pecado, en un mundo donde existe el dolor, donde existe el sufrimiento,
y donde los que lo habitamos somos personas que estamos con condiciones parecidas. Estamos rotos, estamos con pecado, estamos con situaciones que nos están produciendo inconformidad. Entonces, en lugar de estar luchando carnalmente, porque lo que mueve el corazón, ese corazón que dice la Biblia que es engañoso y perverso, esos motivadores del corazón, pues es la carne, y lo que debemos es someternos a Dios. Eso es lo que Santiago nos está invitando a hacer, someternos a Dios. Que no seas tú arrastrado por tus pasiones, que no seas arrastrado por tus deseos, que no seas arrastrado por eso que no te satisface y que estés moviéndote solo por eso que sientes dentro, ¿sí? Y entonces lo que nos está pidiendo aquí Santiago es pedirle a Dios que nos ayude a deshacernos de esos deseos egoístas. ¿Sí están conmigo? ¿Todos conmigo? ¿Verdad que Santiago sí cala lo que dice? O sea, son cosas que son prácticas, que son muy sencillas de entender, pero sabe por dónde llegar. Sabe a dónde, conoce la naturaleza del hombre, conoce la condición porque esa es la condición de todos, ¿sí? Entonces, él nos está invitando a ver lo que realmente necesitamos. Entonces, en el versículo 3, vamos a leer el versículo 3. Desde el 2 a la mitad dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ahí está lo primero. Santiago menciona los problemas comunes que hay por no orar. ¿Cuál es el primero? No, el primero es no pedir. O sea, hay deseos, hay necesidades, hay cosas que nos inquietan, hay cosas que sabemos que nos hacen falta, pero lo primero que nos dice Santiago es, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo es que dices, o sea que hay que pedírselo. Ok, Señor, dame esto, que yo pueda tener a mi vecino a los pies pidiéndome perdón y suplicándome. Entonces es cuando el Señor dice, ¿cómo te voy a dar eso? ¿Sí? O sea, pides de manera errónea. Pides lo que yo no te voy a dar. ¿Por qué? Porque te amo, Dios nos ama. Imagínense que Dios nos conceda esas peticiones de nuestro corazón. Estoy exagerando, pero a veces en nuestro corazón hay cosas bien grandes, bien locas, y que nadie comprende, y a veces ni nosotros comprendemos, pero las queremos, ¿sí? Entonces el Señor dice, me estás pidiendo cosas que no te puedo dar, son cosas erróneas que no vas a poder obtener. Dice, y aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Y en tercer lugar, pues es que pedimos por razones equivocadas, ¿sí? Ahora, la primera pregunta que quiero hacerte, mi amado hermano, que me escuchas, es, ¿tú hablas con Dios? Sí, bien. Ahora, ¿cuándo lo haces? Algunos dicen siempre, y me consta, algunos están acostumbrados a tener a Dios primero ante todos sus planes y proyectos, pero hay otros que no es así. Hay otros que solo buscan a Dios cuando están hasta acá, miren. Los problemas los empiezan a ahogar y entonces, ¿y Dios? ¿No? Y tenemos a Dios
solamente para cuando necesitamos algo. Ahora, medita, respóndete a estas preguntas a ti mismo. ¿Acerca de qué hablas con Dios? ¿Eres de los que solamente piden o eres de los que solo dan gracias? ¿O eres de los que hacen ambas? ¿O eres de los que tienes a Dios allí y no importa si es importante o no es importante lo que tú le vas a decir, pero Él es tu confidente y Él es tu Señor y todo el tiempo lo tomas en cuenta? ¿Sí? Ok. Ahora, cuando le pides a Dios, ¿le pides para qué? ¿Para satisfacer tus deseos y tus demandas? Es que miren, muchas veces somos así. No nos damos cuenta. Y pensando en estas cosas es que nos podemos ubicar de cómo es que está nuestro corazón. Y de repente podemos decir, oye, pues tienes razón, yo nada más busco a Dios cuando de veras ya no puedo yo. Cuando no puedo yo, entonces le digo, ayúdame, Señor. ¿Sí? Y entonces lo que estás haciendo, lo estás haciendo solo para complacerte a ti. No estás buscando la voluntad de Dios. Estás buscando complacerte a ti. No estás buscando complacer a Dios. No estás buscando darle la gloria a Dios con todas las decisiones que tomas. ¿Qué estás buscando? Estar bien tú. Pasarla bien. No sufrir. No padecer. No pasar por necesidad. No pasar por problemas. Entonces, eso es tener una relación con Dios demasiado egoísta, porque solamente estás pensando en ti. Qué diferente es cuando buscas la aprobación de Dios en lo que planeaste. Ok, estoy decidiendo tomar esta decisión. Señor, yo no quiero equivocarme, yo no quiero arrepentirme, yo no quiero lastimar a nadie por la decisión que voy a tomar. Quiero ponerlo en tus manos. Si tú me muestras y me dices que dé el paso, lo doy. Pero si tú me cierras la puerta, Señor, ciérramela. Prefiero que tú me detengas a yo avanzar y después, cuando ya viene adelantado, decir, no, Señor, no era por aquí, ayúdame. ¿Sí lo ven? Ok. Tus oraciones llegarán a tener poder cuando permitas que Dios cambie tus deseos para que correspondan perfectamente con la voluntad de Dios. Debemos nosotros alinearnos a la voluntad de Dios. No que Dios se haga a nuestra manera, no que le hagamos manita de puerca a Dios para que Él se ajuste a lo que yo quiero. Si verdaderamente queremos agradar a Dios, la idea de lo que nos está diciendo Santiago es que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la palabra en relación a la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Si de antemano sabemos que la voluntad de Dios es buena, o sea, no me va a traer amarguras, es agradable, me va a gustar. Al final, tal vez en el momento, me parezca que no es lo indicado, que no es exactamente lo que yo quisiera, pero haciendo las cosas como el Señor las quiere, me voy a dar cuenta que hice lo correcto, se va a quedar un buen sabor de boca, ¿sí? Voy a tener un buen sabor de boca con lo que decida a favor de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y además es perfecta, perfecta. Entonces tengamos eso presente. Primera de Juan dice, Primera de Juan, acompáñenme por favor al capítulo 3, versículos 21 y 22. Fíjense lo que nos dice el apóstol Juan. Estoy en la versión Nueva Traducción Viviente, gracias. Dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos
acercarnos a Dios con plena confianza. Y a veces ese es el problema. Como nos sentimos culpables, decimos, ¿cómo me voy a acercar a Dios? No, pues ¿cómo le voy a pedir esto? Porque sabes, estás consciente de que has estado caminando mal, de que has estado haciendo las cosas mal. Entonces aquí Juan nos dice, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y por eso vemos a personas que qué cercanía y qué libertad tienen para acercarse a Dios, ¿no? Y esto es un indicador. Simplemente no se sienten culpables de nada, saben que están haciendo lo correcto y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una relación muy fuerte con Dios. Una relación en donde mi deseo y mi intención es agradarle. Cualquier decisión que tome es en función de que Dios se ponga contento, de que a Él le guste, de que Él lo apruebe. Eso es lo que me importa. Y si caminamos así, dice, recibiremos de Él todo lo que le pidamos. Está padre, ¿no? Pero la condicionante es obedecerlo, ¿sí? No sentirme culpable, hacer las cosas para agradarlo a Él. Entonces, ¿será que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque en realidad yo camino sin obedecer a Dios? Pues sí. ¿Y porque mis acciones no son agradables para el Señor? Pues por allí va la cosa. ¿Sí? Sigamos con nuestro texto base. Ahora Santiago va a hacer una exhortación bien fuerte. ¿Sí? Después de llevarnos ya a entender los conflictos, la fuente, el origen de los problemas, de los conflictos, de las guerras, de todas esas cosas que puede haber en nuestro interior, el pecado, el orgullo, las ambiciones. Una vez que ya nos llevó a entender que eso se produce en nuestro corazón, entonces fíjense lo que dice Santiago en el versículo 4. Adúlteros. Y tiene sus signos de admiración. O sea, no lo está diciendo suavecito. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en mis enemigos? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué usar el lenguaje tan fuerte? ¿Por qué? Miren, en el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con Israel, con su pueblo. Fíjense lo que le decía Dios a su pueblo. Yo voy a ser el Dios de ustedes. ¿Sí lo recuerdan? Y dice, y ustedes van a ser mi pueblo. Pero esto que el Señor le dijo al pueblo era algo muy profundo. Era un pacto eterno, ¿sí? Y el lenguaje es muy parecido a lo que a lo que se expresa en el matrimonio. Yo voy a ser tu Dios, el que te cuide, el que te proteja, el que vea por ti, el que cubra tus necesidades, el que te bendiga. Eso era lo que le estaba diciendo Dios al pueblo. Y ustedes van a ser mi pueblo. O sea que, ¿no va a tener compromiso el pueblo? No, pues así como Dios está comprometiendo a bendecir, a prosperar, a cuidar, a hacerlo grande, a hacerlo poderoso, pues también tiene un compromiso el pueblo, ¿no? ¿Cuál es el compromiso del pueblo? Obedecer, ¿sí? Y fíjense lo que decía el profeta Oseas. El profeta Oseas describe la rebelión del pueblo como adulterio. ¿Sí? Por eso la palabra adulterio. Porque es como una infidelidad. Cuando nosotros, sabiendo lo que es Dios,
cuánto nos ha bendecido, cuánto nos ha cuidado, cuánto nos ha procurado, cuánto ha hecho por nosotros, y nosotros simplemente lo usamos o le damos la espalda, entonces estamos siendo infieles, como en el matrimonio se es infiel. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y por eso Jesús mismo usa esta expresión para decirles que eran una generación perversa y ¿qué? Y adúltera. ¿Sí lo ven? Entonces, ahora Santiago está utilizando esta misma expresión. ¿Qué se espera de los creyentes? ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de nosotros que hemos recibido la gracia de Dios? Que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos sido lavados de nuestra maldad y que hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Qué esperará Dios de nosotros? ¿Que hagamos lo que se nos pega la gana? ¿Que nos vayamos con el enemigo? ¿Que vivamos como vive el mundo, los que no tienen a Cristo, los que hacen lo que se les pega la gana y que definen las cosas como ellos quieren y como bien les parece? Pues no, no. ¿Qué espera entonces el Señor de nosotros? Una conducta de obediencia a Él. ¿Sí? Se espera que los creyentes que hemos entrado en una amistad con Dios, en una relación con Dios por medio de Jesús, tengamos un amor mutuo y una fidelidad a Dios. ¿Sí, hermanos? Ok. Entonces, si alguien de aquí tiene una conducta mundana, ¿a qué me refiero con mundana? Estamos diciendo que el Señor dice que no quiere que hagamos amistad con el mundo. ¿A qué me refiero cuando digo que podemos tener en medio de nosotros una conducta mundana? Un comportamiento como los del mundo. A alguien del mundo no le importa lo que Jesús dice o piensa, porque dice, yo ni creo en Él. A mí ni me importa lo que dice la Biblia. A mí me vale. Entonces, esa actitud no puede estar en medio de nosotros. Esa es una actitud mundana. ¿Sí? Vivir y hacer lo que se te pega la gana, al fin y al cabo, la vida es ¿para qué? Para vivirla, para disfrutarla. Eso le dicen los del mundo. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos que preocuparnos por lo que Dios quiere y por lo que Dios espera de nosotros. Verso 5. Nos hace otra pregunta Santiago. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Es como complicadito de contestar esto, ¿eh? A ver, ¿por qué? Dice, ¿qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Déjenme contestarlo en este contexto que estamos viendo. Yo me imagino aquí al Espíritu Santo como un esposo celoso. Ahora, hay de celos a celos, ¿sí? Porque hay celos que son controladores, manipuladores, dañinos. Pero cuando hablamos de celo, ¿quién sabe que Dios, dentro de sus atributos, Él es un Dios celoso? O sea que es como mi esposo. Ah, espérate. Dios no peca. Dios no ofende a nadie. ¿Sí? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo podemos entender este celo de Dios? Bueno, el celo de Dios está dirigido a nosotros pensando en nuestro bienestar. ¿Sí? Dios cuando nos cela está pensando en tu bienestar, en que te vaya bien, en que no te desvíes, en que no te vayas por ese camino, porque su hijo ya trazó un camino para ti. Y si tú te desvías de ese camino, el Señor sabe que puedes sufrir, que puedes padecer, que vas a pasar por cosas que no necesitas pasar, porque mira, ya te puso el Señor un camino. ¿Por qué a fuerza en nuestra necedad hemos de ir por donde queremos?
También por aquí se puede. Pero si tenemos la claridad de lo que el Señor nos está diciendo, deberíamos considerar eso. Y ahí es cuando el Señor se puede poner celoso. El espíritu se pone celoso. Entonces, Dios, cuando queremos hacer las cosas como queremos, cuando queremos agarrar el camino que nos pega la gana, tiene derecho. Tiene derecho a reclamarnos y a decirnos que estamos siendo infieles. ¿O no? Ese es el celo de Dios. Por eso te puede decir, ¿cómo dice? Adúltero. ¿Por qué? Porque no estás correspondiendo a su amor que Él te está dando. Versículo 6 dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Ahora, no hay nada de malo en desear tener una vida placentera. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos ha dado buenos dones. Dios mismo los ha repartido entre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio todo lo que nos dio el Señor? Porque algunos tienen habilidades increíbles para la música. Para glorificarlo a Él, ¿sí? Pero también son cosas que disfrutamos nosotros, Adra. Son cosas que cuando nosotros sabemos que con eso glorificamos a Dios, nosotros mismos disfrutamos ese talento que el Señor nos da. ¿No disfrutas, Jaciel, tocar la guitarra para el Señor? ¿No es una bendición para tu espíritu? ¿No te sientes contento? ¿No se sienten contentos también de ver a Javier alabando al Señor? Es una bendición, ¿sí? El Señor nos repartió eso para que también nosotros lo disfrutemos y Él mismo está recibiendo la gloria cuando lo hacemos para su gloria y para su honra. Pero si estoy viviendo una vida que glorifique a Dios, quiere decir que es porque estoy siendo íntegro, ¿sí? No soy de las personas que viven con una voluntad dividida. Es que sí me agrada la iglesia y tengo un pie aquí en la iglesia. Sí, es que sí me gusta alabar a Dios y entiendo que seguir en este camino es bueno. Híjole, cómo me encanta estar con mis amigos y el otro pie está afuera. Y estoy así y mi voluntad está partida a la mitad y por acá disfruto de la vida y son cosas que como gozo. Pero cuando estoy en la iglesia digo, sí, Señor, esto es lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué estar así? Divididos, con un pie dentro y con un pie afuera. Allí es cuando es peligroso. 1 Timoteo 4, versículos 4 y 5 dicen, ya que todo lo creó, lo que Dios creó, perdón, lo vuelvo a repetir, ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos de rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Pero tener amistad con el mundo implica buscar un placer, satisfacer un deseo, ¿sí? A expensas de los demás y a expensas de obedecer a Dios. Tener amistad con el mundo es decir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y hacer exactamente lo que Dios no quiere que hagas. Pero ¿sabes qué? Como sientes un deleite, como sientes un placer, continúas. Y llega el momento que cuando te das cuenta, ya te has desviado muchísimo del camino. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué creen que lo sé? Porque yo también he cometido mis burradas.
y me he desviado y me he apartado y sé lo que significa humillarte y volver al camino y volver a empezar. Ese placer que impide que agrademos a Dios es pecado. Lo vuelvo a repetir. Ese placer que impide que tú le agrades a Dios es un placer que sientes, es real. Sientes bien rico aquí en el corazón, aquí en la carne. Te gusta. Si no nos gustara, imagínate que el pecado, ya lo he dicho en otras ocasiones, te doliera como cuando te duele una muela. ¿Quién pecaría? ¿Quién pecaría? Que sangraras cuando pecas. No, pues ya aquí se verían bastantes santos cristos, ¿no? Pero vivir así es vivir con un sistema de valores, con un sistema de ideas que Dios rechaza, que Dios no acepta, que Dios no está de acuerdo, en donde no vamos a glorificar a Dios. Eso es vivir y abrazar al mundo. Pero el placer que procede de la abundante generosidad de Dios, ese placer es bueno. ¿Sí? Eso que me dices, Jaciel, que sí sientes cuando estás alabando a Dios, ese es el placer que le agrada a Dios. ¿Sí? Ayer estuvimos aquí, contamos como 100 servidores y se apuntaron 20 y tantos para servir. Sientan la bendición, sientan el placer, sientan el deleite de venir a servirle al Señor. Y que por su trabajo otros sean bendecidos y Dios sea glorificado. Ese placer es algo como lo que hace mi hermano Godínez. Está en los hospitales, está ayudando a la gente necesitada, está ayudando a los familiares que llevan en la banqueta ya bastante tiempo porque su enfermo no ha podido salir del hospital. Y entonces el Señor ha puesto los medios y todo lo necesario para que Él se pueda llevar a esas personas a comer, a tener una sopa caliente, ¿sí? Porque ya se gastaron todo lo que traían, hasta los pasajes para regresarse a su pueblo y ya no pueden hacerlo, ¿sí? Una cama. Yo conozco el espacio que tiene ahí donde pueden pasar una noche calientitos, con cobijas, en un colchón, no en la banqueta. ¿Siente placer de eso, hermano? Claro que se siente placer cuando ayudas al pobre, al necesitado. ¿Por qué? Porque también a eso le agrada al Señor. Dios se complace de eso. Y entonces alguien puede decir, amo a Jesús, Él es mi Salvador. Pero su vida se caracteriza por tener ambiciones egoístas, ¿sí? Por ser una persona que se la pasa discutiendo todo el tiempo. Por ser una persona necia que a fuerza quiere hacer lo que él quiere, por imponer su opinión, por envidia y por conspiraciones. Entonces, cuando ya vemos esto, dices, pues en realidad no amas a Jesús. Hay infidelidad, ¿sí? Porque todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo para tu propio deleite. No estás demostrando amor a Dios, estás demostrando amor al mundo, a sus filosofías, a sus ideas. Qué importante es esto para examinarnos. Yo les anticipé, Santiago es rudo, ¿sí? Ya vamos en el capítulo 4, ya vamos a terminar. Ya después oímos a Isaías, que es más duro. Pero vale la pena que nos examinemos, hermano, que no vivamos engañados. Necesitamos examinar nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la cura? Porque no nos deja así, ya ahí con la
espina clavada y con el sentimiento de que sí, fallé y ahora qué. No, nos dice la cura. Fíjense, ¿cuál es la cura para esos malos deseos? Para eso que nace del corazón. Para esas cosas que están aquí y que producen las guerras, los pleitos, la insatisfacción, la amargura, el coraje y todo lo que sabemos que hay. Fíjense lo que dice Proverbios 16. Ahorita vamos a ver lo que dice Santiago. Pero Proverbios 16, versículos 18 y 19 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la amargura antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Y primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, dicen, del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Están oyendo, jóvenes? A ver, levanten la mano los jóvenes. Val, ¿qué andas levantando la mano, hermano? Está bien, levántala, pero te vas a aguantar de lo que diga. Dice, ustedes jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Dice Sadrach? Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿Quieres tener el favor de Dios, joven? Tiene una actitud humilde. No seas orgulloso. Acepta a tus autoridades. Ama a tus autoridades. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Quién está escuchando la serie de predicaciones de los miércoles? Estamos estudiando Esther. Y en estos días hemos estado analizando a un malvado. ¿Quién es? Amán, que tenía un odio tremendo por los judíos. ¿Sí? Y luego vemos cómo ese odio se revierte para él mismo. Hizo una horca para Mardoqueo y terminó siendo él clavado ahí. ¿Cómo? Embalado ahí, ¿sí? Atravesado ahí y exhibido ahí en la propia horca que su propia familia y que sus propios amigos le dijeron que la preparara para que ya se deshiciera del Mardoqueo que tanto le estorbaba y que tanto odio le provocaba. Sí, hermanos, esa maldad se revierte. Cuando nosotros estamos siendo rebeldes y no estamos dirigiendo correctamente nuestras decisiones y nuestros pasos, esas cosas se revierten y nos afectan. Así que humíllese ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Dios los va a levantar con honor. Nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Y ahora está siendo levantado hasta lo más alto. Su nombre está sobre todo nombre, pero se humilló. Se humilló hasta lo más vil. Lo escupieron. Cargó con las culpas y los pecados de gente que ni siquiera conocía de ese entonces, porque en ese entonces Él cargó con los nuestros, cuando ni siquiera habíamos nacido. Él se humilló y tomó el peso de nuestros pecados. Y por humillarse y por ir a la muerte como un cordero no es como el cerdo. El cerdo cuando lo llevan a la muerte, ¿qué hace? Un escandalero. Parece que están matando a 30, no a uno. Pero el becerro, ¿qué hace? Mudo. Ahí va, sin bronca. Así llegó nuestro Señor a la muerte. Y el Señor, nuestro Padre,
lo levantó y lo puso en el lugar de honor más alto que nadie jamás ha tenido. Pero el orgullo nos hace egocéntricos y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que podemos ver, a todo lo que podemos tocar, a todo lo que podemos imaginarnos. ¿Sí? El orgullo crea apetitos codiciosos. Te lleva a desear más de lo que necesitas. ¿Y cómo podemos ser librados de esos deseos egocéntricos? Pues al humillarnos delante de Dios. O sea, cualquiera de los que estamos aquí podemos sentir eso, incluyendo a los pastores. Cualquiera de nosotros puede tener esos sentimientos y esos deseos, pero tenemos que entender que podemos humillarnos y por eso tenemos eso allí escrito: y se humillare mi pueblo. Eso es algo que necesitamos todo el tiempo, humillarnos delante de Dios, tomar conciencia de que lo único que necesitamos es la aprobación de Dios. Es lo único que necesitamos. Cuando su Espíritu Santo nos llena, nos damos cuenta de que las atracciones seductoras del mundo son solo sustitutos baratos en comparación con lo que Dios nos ofrece. Verso 7 dice: así que humíllense, ya nos está diciendo aquí Santiago, humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Aunque miren, todos sabemos que Dios y Satanás están en guerra. Pero algo que debemos tener claro es que no tenemos que esperar hasta el final de esa guerra para saber quién ya venció a Satanás. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo leíamos en la célula, Gaby? Apocalipsis 12. No lo pongan para irme rapidito, ya me quedan 2 minutos. 12, 10 y 12 dice: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Sí, esto habla de una forma de vivir, de un estilo de vivir que agrada a Dios. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Esta pandemia exhibió a muchos en esto. Dice: no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Algunos han amado tanto la vida que han caído en un terror y en un miedo muy grande. Les platicaba en la reunión de célula que iba manejando y se me emparejó ahí en el tráfico una señorita. Venía solita en su carro, solita. Traía 3 cubrebocas o 2, mascarilla, ventanas arriba. No era necesario eso. Pero el miedo a morir, ¿no? No amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando Cristo vuelva, Satanás y todos sus aliados serán eliminados para siempre. Apocalipsis 20, 10, 15 dice: después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia
pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregó sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al fuego, al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. El que se ha lanzado ahí no va a volver a tener una oportunidad. Simplemente va a vivir allí para la eternidad. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado a ese lago de fuego. La pregunta es, ¿tienes la seguridad de que tu nombre está en el libro de la vida? ¿Estás plenamente seguro y convencido de que formas parte de esos que van a estar por la eternidad con Cristo y no en el lago de fuego? Si no es así, no dejes pasar más tiempo, hermano. Bueno, amigo, ¿sí? Conviértete en nuestro hermano. Entrégale tu vida a Cristo. Invítalo a que venga a tu vida. Invítalo a que esa forma de vivir del mundo ya no sea parte de ti. Pero ¿cómo? Tú busca a Dios a solas y dile: Señor, he cometido todos estos errores, todos estos pecados, todo esto que te desagrada, lo he hecho. Señor, lo pongo delante de ti, sé que tú me puedes perdonar, y el Señor te perdona. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Esas son las cosas que le puedes pedir y que no van en contra de su voluntad, que le agradan, que le gustan. Sí, hermano, Satanás está aquí y ahora y procura convertirnos en su maligna causa, ¿sí? Destrozarnos, aniquilarnos. Pero si tú eres hijo de Dios, con el poder del Espíritu Santo en tu vida, vamos a poder resistir a Satanás y a sus ataques. Y él va a poder huir de nosotros. ¿Cómo pueden acercarse a Dios? Dice Santiago, de varias maneras. Sométanse a Dios. Es lo primero que nos dice. Tiene que ver con obediencia. Ríndete a su autoridad y voluntad y entrégale tu vida a Él y entrégale el control a Él, y está deseoso de seguirlo solo a Él. Resiste al diablo. Resístelo. No permitas que Satanás te endurezca. No permitas que Satanás te tenga con ideas, con codicias, con pleitos, con rencillas. No permitas que Satanás esté endureciendo tu corazón. Tienes que limpiar las manos. Dice, purificad vuestros corazones. Es decir, tengamos una vida pura. Purifiquémonos. Tienes que limpiar las manos. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Levanten las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Límpiense del pecado. Sustituye esos deseos de pecar por los deseos de experimentar a un Dios vivo y verdadero, un Dios que te ama, un Dios que quiere perdonarte, un Dios que quiere darte una vida plena, una vida de felicidad. Afligíos y lamentad y llorad con sincero pesar por vuestros pecados. Versículo 9 y 10 dice, derramen lágrimas por lo que han hecho, que no les valga, que cuando pequemos no andemos como si nada hubiera pasado. Dice, derramen lágrimas por lo que han hecho,
que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Ten temor, hermano. Ten temor de tus caídas, de tus pecados. Tengamos temor. Tengamos temor de ese odio que le hemos dado tanta cuerda durante tanto tiempo, de esos resentimientos que tenemos contra otras personas. Dice el versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humillado significa reconocer que lo que valemos viene de Dios. Ser humilde implica actuar con su poder, guiados con su espíritu, con su guía, no con nuestros propios esfuerzos, es con la guía de Dios. Y puedes decir, pero yo ni siquiera me merezco su favor. Si piensas eso, vas bien. En eso consiste la humillación, en reconocer que ni siquiera somos dignos de eso que el Señor nos quiere dar. Él nos ama. Él nos ha dado un valor que no teníamos. A pesar de nuestros defectos y a pesar de todos nuestros pecados, Él nos ama. ¿Sí? Y quiere que te acerques a Él, quiere que lo busques, quiere que reconozcas delante de Él que has fallado. Confiésale tus faltas, confiésale tus pecados y Él está dispuesto a perdonarles. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor, que aunque nos sacude y nos estremece, sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso y que conoce nuestros corazones, que conoce que hemos fallado, conoce que tenemos errores. A ti no te podemos engañar, Señor. Podemos llevar una doble vida. Podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia, pero a ti no te podemos engañar. Tú sabes cómo caminamos, cómo somos y lo que hay en nuestro interior. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Quita esa hipocresía y esa doble vida de nosotros y permítenos caminar agradándote, glorificándote en todo y exaltando tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Les van a dar un aviso rápido.